Algunos medios de comunicación de Venezuela dan cuenta de que se acumulan 22 vuelos cancelados tras las suspensiones de aerolíneas internacionales. Contarles que varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron ayer las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que está a unos 65 kilómetros de distancia. Esto según la página de rastreo de los vuelos Flight Radar 24, al tiempo que Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista. Tras haber acusado al presidente Nicolás Maduro de dirigirla, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas FA-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones. Como decíamos, varias compañías aéreas cancelaron sus vuelos internacionales luego que el sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instó a extremar la precaución al sobrevolar el territorio venezolano. Entonces se cancelaron todos estos vuelos. La actualización es de 22 vuelos que tenían que salir desde Caracas. El jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Dan Kane, visita hoy Trinidad y Tobago, vecina de Venezuela, y ayer estuvo en Puerto Rico. Estamos hablando de dos de los aliados militares de Estados Unidos en el Caribe. Y para entender un poquito más sobre el tema, señor Gabriel Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, muchachos? Buen día. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día para todos. ¿Todo bien? Bien, bien, buen día. Buen día. Bueno. ¿Y esta historia, Contanos. Esta historia, no todo lo que se ve es como parece, ¿no? Por lo menos así lo están viendo. Estuve hablando de este tema con algunos oficiales de inteligencia. Lo primero que hay que decir sobre estas medidas concretas que tienen que ver con Venezuela es que no tienen para nada un asidero con la realidad. Cuando en su momento Donald Trump, el gobierno de Trump propuso calificar como grupo terrorista al Tren de Aragua, otra organización narcotraficante de Venezuela, todos los organismos de inteligencia estadounidenses se manifestaron en contra de esa tesitura de que el Tren de Aragua tuviera algún vínculo con el gobierno de Venezuela. Y acerca de que Venezuela es un problema para Estados Unidos en cuanto a narcotráfico, la evidencia no apoya para nada esto. Según todos los estudios y todas las investigaciones, apenas un 8% de la droga que entra a Estados Unidos pasa o sale desde Venezuela. La droga que entra a Estados Unidos hoy no tiene que ver con los problemas que hay en el Caribe, que es donde Estados Unidos está operando, sino que tiene que ver con el Pacífico. Ahora, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Uno podría pensar que la decisión del presidente Trump de combatir como grupos terroristas a las organizaciones narcotraficantes podría ser una escalada de Estados Unidos para revertir 50 años de fracaso contra el narcotráfico. Sin embargo, esto no parecería ser así. Podemos hacer un poco de historia antes. En la década de los 60 y los 70, Estados Unidos vio que en América Latina era un territorio donde había que darle batalla al enemigo geopolítico de entonces, que era la Unión Soviética. Utilizó a la CIA como punta de lanza y ya sabemos lo que pasó, ¿no? O sea, enfrentamiento con grupos insurgentes, con las guerrillas, dictaduras en todo el continente. Cuando el bloque comunista cae, ¿cuál fue el problema que vio Estados Unidos para atacar en América Latina? Las drogas. La CIA deja de tener peso, empieza a tener peso el protagonismo de la DEA. El Plan Colombia en los 90 fue un ejemplo claro de esa intervención militar en Estados Unidos que afectó la seguridad en todo el continente porque apretó en Colombia y el narcotráfico se fue a todo el continente. Ya había habido antecedentes de la invasión a Panamá en el 89 argumentando que Noriega era un narcotraficante, en fin. 50 años después de ese fenómeno, las drogas parecen haberle ganado la batalla. Una encuesta que se hizo hace 2 años por la Universidad de Los Ángeles mostró que el 83% de los estadounidenses considera que la guerra de las drogas fracasó. La DEA, de hecho, fracasó en su propio territorio, porque Estados Unidos es el lugar donde más narcotráfico hay. Sin embargo, los países de la región piden la presencia de la DEA como si la DEA fuera la panacea. En este momento, la DEA sufre un brutal recorte estatal del gobierno de Trump y la que vuelve a tener
un presupuesto importante, o siempre lo tuvo, fue la CIA. Bien. La DEA tiene un presupuesto anual de 3.000 millones de dólares, la CIA de 70.000 millones de dólares. Oh. Llegado este momento, mientras que para América Latina oímos todo el tiempo que el narcotráfico es uno de los problemas que más afecta a las democracias o que más riesgo se cierne sobre las democracias, para Estados Unidos no lo es. Ese discurso nunca fue utilizado en Estados Unidos de que las drogas sean un problema para las democracias, para la democracia estadounidense. ¿Cuál es el problema para Estados Unidos? ¿Cuál es el enemigo o cuáles son los enemigos para Estados Unidos desde un punto de vista geopolítico? Son China, Rusia e Irán. Uh-huh. Lo dijo Marco Rubio el otro día Sí. en el Congreso. Nuestro principal enemigo es China, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? A Irán ya le tiró, ¿no? A Irán ya le tiró. Sí, a los tres, pero los ve como un enemigo claro. en la región. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque, entonces, ¿cuál es la manera que Estados Unidos puede operar sobre el riesgo de China y Rusia operando en la región? Bueno, justamente, si hay un país donde China, Rusia e Irán están haciendo base, donde es Venezuela. Bien. Al declarar como terroristas a los grupos narcotraficantes, Estados Unidos corrió del tablero a la DEA y metió a la CIA, que es digamos, siempre fue su punta de lanza cuando tuvo que atacar fenómenos de este tipo. Digamos, si vos querés atacar como terroristas a los grupos narcotraficantes, lo lógico es que utilices a la DEA, que tiene 50 años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico, y no a la CIA. Claro. Sin embargo, no es esto lo que está ocurriendo. El 10 de septiembre, la agencia Reuters publica un reportaje que revela cómo dentro de las Fuerzas Armadas de México hace años que la CIA está operando para combatir el narcotráfico, y cuenta que hubo un problema incluso dentro de la Embajada de Estados Unidos en México entre la DEA y la CIA, porque la CIA estaba ganando terreno en ese sentido. La CIA es la que está operando en esta declaración de grupos terroristas a los grupos narcotraficantes. Y así fue que mientras opera sobre Venezuela, como dijimos, también declaró a Petro como un narcotraficante, Trump, y tiene a México, digamos, en la mira con drones y con agentes de la CIA operando en territorio. Entonces, estos argumentos sobre estos países, lo que parecen estar teniendo detrás no es precisamente el problema del narcotráfico, sino el problema de China y Rusia operando geopolíticamente. Lo que hace Estados Unidos de esta manera es decirle: miren, nosotros tenemos a la CIA operando allí. Esto en realidad no es un problema el narcotráfico, pero al declararlos como terroristas, les permite operar en esos territorios de una manera distinta a un problema de seguridad en la frontera con Estados Unidos. ¿Se entiende? Se entiende, claro, se entiende, sí. Algunos agentes de inteligencia lo que están diciendo es que es inminente la declaración del grupo terrorista del primer comando de la capital de Brasil, grupos narcotraficantes de Argentina. O sea, Estados Unidos perdió la guerra contra las drogas y, apoyado en ese fracaso, sube el nivel de sus acciones belicistas porque entiende que hay otra guerra que no puede perder si quiere mantener su hegemonía en Occidente, que es la que libra contra China y contra Rusia. Así como en los 70 combatía el comunismo en América Latina, ahora combate la influencia de estas naciones como excusa, con la condición de que los grupos terroristas de los grupos narcos actúan en su patio trasero. Lo que hay detrás de la declaración de los grupos narcotraficantes como grupos terroristas es la preocupación de Estados Unidos de que en esos países donde operan estos grupos narcotraficantes, en realidad esos países celebren acuerdos cada vez más profundos con China, con Rusia y eventualmente, en el caso de Venezuela, con Irán. Me han contado que incluso en Uruguay la CIA está teniendo una presencia como hacía décadas no tenía, de una manera, digamos,
informal, entre comillas, por decirlo. La CIA en Uruguay. Exacto. Mira. No es un problema Uruguay desde el punto de vista Sí. ni del narcotráfico ni de la influencia de China acá. Aquí lo que hay es, Uruguay es un país, es un santuario para que grupos eventualmente narcotraficantes y terroristas vengan a refugiarse, ¿no? Pero no un lugar donde se opera desde esa manera. Para Estados Unidos el problema no son los grupos narcotraficantes en ninguna medida, porque no es su preocupación. El narcotráfico no es la preocupación de Estados Unidos. La preocupación de Estados Unidos es una preocupación geopolítica por la presencia de China y Rusia en la región. Lo que hace de esta manera es poder operar sobre los países de Sudamérica que están celebrando acuerdos o acercándose a China de una manera que no podría hacerlo otra, porque ahora no hay insurgencia ni terrorista, no hay insurgencia comunista, el único grupo preocupante armado y organizado son los grupos narcotraficantes, y aprovechan los grupos narcotraficantes declarándolos terroristas y de esa manera poder poner la mira en Sudamérica como lo había hecho en la década de los 60 o de los 70 con el argumento del comunismo. Buah, ¿qué tal, Vamos a ver hasta dónde llega entonces esta presencia militar de Estados Unidos, Gabriel. Bueno, hay distintos informes de inteligencia sobre qué va a pasar en Venezuela, que es el país donde más se tiene la mira de Estados Unidos. Las alternativas parecerían ser una acción encubierta de la CIA para asesinar o derrocar a Maduro. Las estimaciones sobre una acción militar directa en Venezuela ponen en tela de juicio de que eso pueda ocurrir de esa manera, salvo que pudiera haber con drones algún ataque con misiles en lugares donde podría operar efectivamente el narcotráfico, pero como decía yo, con otros argumentos detrás, ¿no? Bueno, Gabriel, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchachos, un abrazo para todos. Enorme abrazo, Un beso grande, Gracias, David. gracias, beso, que pasen bien.